Es menester y de suma importancia poder mostrar a la sociedad colombiana la verdadera situación frente a esta radiografía rápida que quiero hacer de la situación que vive la educación privada en Colombia, al igual que gran parte de la educación oficial, aunque en Colombia la educación es pública por excelencia. Observemos el primer aspecto que nos está llevando a un deterioro de la educación en el país. Colombia, desde su época de independencia, no ha tenido una política educativa que genere un cambio emocional y mental, espiritual en cada uno de los niños y los jóvenes. Colombia viene manejando una educación que no tiene sentido de ser, una educación que cada día más le agregamos a esa colcha de retazos en la que la han convertido, como es haber traído experiencias de España, de Francia, de Estados Unidos y de otros lares. La verdad que qué tristeza no haber entendido el motivo por el cual los niños y jóvenes se sienten defraudados del proceso académico de Colombia. Estamos observando que en estos momentos tenemos todavía principios académicos de finales del siglo XIX, como si existiera todavía don Simón Rodríguez, que fue el mentor y maestro de Simón Bolívar. La misma educación que trajeron otrora ciertos grupos religiosos continúa con un cambio mínimo, pero ese no es todo el proceso. A Colombia le falta una política educativa que sea creada por un grupo de sabios de verdad, de conocedores del proceso académico, mucho más del siglo XXI, y no estar colocando a medias ciertos cambios que no nos llevan sino a que el estudiante le coja realmente pereza y tedio para venir a una escuela y un colegio, el primer factor. El segundo factor, vámonos ya frente al campo con la universidad. Estamos todavía con unas pruebas de estado que no tienen sentido de ser. Soy un detractor de las pruebas IFEX-Saber. ¿Cómo es posible que se venga a generar una competencia, a lo mejor desleal, entre muchas instituciones? ¿O estamos formando estudiantes para una prueba de estado, para aparecer en un listado como los mejores? ¿O estamos formando verdaderos ciudadanos que sean los líderes que cambien el mundo y de manera especial a Colombia, donde le estamos coartando al estudiante la posibilidad de ingresar para poder cumplir su ciclo profesional con una prueba de estado que ha generado muertes, que ha generado suicidios, unas pruebas de estado donde se coartan verdaderamente los sueños de los jóvenes? Miremos la realidad, miremos lo que se está manejando en el campo formativo al finalizar la educación media en este país. Qué triste saber que seguimos pensando en qué lugar va a ocupar el colegio o el estudiante para que pueda ingresar a una universidad o sea catalogado como bueno o malo. Me parece aberrante lo que sucedió. Un medio de comunicación sacó el top de los 10 peores colegios del país. Me ha dolido en el alma. No estoy ahí afortunadamente porque estoy en AMAS. No es realmente lo que me interesa. A mí me interesa generar ciudadanos globales, ciudadanos del mundo, seres humanos que tengan la posibilidad y la habilidad de generar empresa y de generar hogar. ¿Cómo es posible que salga un top de los 10 peores colegios de Colombia? Los 10 peores colegios de Colombia, ¿cómo sería indiscutiblemente poder ver a estos niños y maestros al ver que sus colegios son los peores? Qué dolor tan grande, qué injusticia, qué aberramiento. Indiscutiblemente podría ser algo que llegue al alma de ellos, porque les daría hasta dolor y pena decir que mi colegio no es el mejor.
Muchachos, estos jóvenes de las ciudades y los municipios más alejados del centralismo, donde no hay pavimento, donde no hay electricidad, donde no hay agua, donde no hay vías de comunicación, donde no hay internet, son los que obtuvieron los peores resultados. ¿Será que en habilidades son mejores que los estudiantes que viven en las grandes ciudades? Estoy seguro que sí. Ese es el segundo factor que ha llevado a una crisis educativa, porque los estudiantes no pueden ingresar a una universidad a la carrera que quieren, sino pueden ingresar a la carrera para las cuales les dio un puntaje, una prueba de estado que no tiene sentido de ser. Punto 3. El dolor inmenso. Se habla que se han cerrado colegios y quisiera manifestarles. Se ha cerrado colegios en Cali, como el Colegio Salesiano de María Auxiliadora, el Gimnasio Femenino del Valle de las señoritas González Ramos, el Gimnasio de Occidente, el Colegio Panamericano, la presentación del Aguacatal, el ícono, el histórico Hidalgo Colegio Villegas, que naciera en Buga, el Colegio Femenino San Fernando, el Colegio Seducar de Munir Montaño, el Colegio Nuestra Señora del Carmen, el Colegio Nuestra Señora de los Remedios de Alicia Perdón, el Instituto Atenas, el Instituto Bolivariano y muchas más instituciones que dejaron huella y forjaron grandes líderes para Colombia y el mundo. ¿Dónde el Estado se preocupó? Desde 1999 vengo manifestando la crisis que se avecinaba y al Estado poco o nada le importó la educación privada. Más bien, pensaron en una educación oficial, apoyando, y a la cual no me opongo, lo que es la ampliación de cobertura. ¿Por qué no apoyar a la educación privada? Cuando la banca privada estuvo en crisis, automáticamente el gobierno nacional manifestó de que se diera una ayuda del 4 por 1000 para salvar a los banqueros. Pero en el caso de la educación, prefirieron que se acabaran colegios. Y aquí no menciono jardines infantiles, los cuales están olvidados por los gobiernos nacionales, por el gobierno departamental y el gobierno municipal. Punto importante. Los padres de familia no saben que la educación privada paga los prediales más altos en cada ciudad. Tenemos inversiones muy altas, muy elevadas, pero los impuestos son iguales al de los comerciantes, al de las industrias y mucho más residenciales. Qué triste que nos toque pagar los servicios públicos más elevados a nivel nacional y a nivel de ciudades. Qué triste que nos toque pagar un porcentaje demasiado elevado en las declaraciones de renta. Otrora, y lo gestó doña Mercedes Herrera Mora de Tenorio, que pudiéramos canjear esa parte de impuestos prediales de servicios públicos por becas y cupos para estudiantes y así apoyar al padre de familia de esos estratos que se han visto perjudicados y mucho más en esta época de crisis financiera en el mundo y en Colombia. Ese campo no lo conocen los papás. Un 65% de los ingresos se van en pagos de impuestos y de servicios públicos. El resto viene el pago de docentes. La verdad que quisiera que se dieran cuenta cuál ha sido el manejo empresarial que se le ha dado a la educación privada. Pero si el Estado no pone los ojos, tanto en la educación preescolar, básica, primaria, básica, secundaria y media, y ahora en la universidad, la superior, vamos a ver un caos gigante en menos de 2 años. La educación privada seguirá cerrándose. Y no porque sea un negocio, sino porque las inversiones que tiene la educación privada, su calidad no está siendo representada en estos momentos. Otro factor importante, debido a esa violencia que se está desatando nuevamente en el país,
Muchos padres de familia han tenido que emigrar a otras latitudes y naciones porque no pueden sobrevivir en este país. ¿Cuántos desempleados? Si hacemos un balance en las instituciones de estratos 3, 4, 5 y 6, ese efecto cascada se dio porque los padres de familia les tocó emigrar a otras naciones buscando tranquilidad y un mejor vivir para ellos y sus familias. Otro factor importantísimo que tenemos que tocar: ¿dónde está en estos instantes el Estado defendiendo la economía del padre de familia? Lo digo, Cali y Palmira en estos momentos le están cobrando a un padre de familia una estampilla Procultura que ni siquiera la conocemos, con el porcentaje del 1.5 de lo que pagan en matrícula. ¿Será que eso es a causa de lo que quieren los rectores de los colegios o propietarios sacar provecho? He sido un defensor en Palmira de la economía del padre de familia y hablamos con el alcalde para manifestarle que nos oponíamos para que pudiéramos defender la economía y no pagar una diferencia frente al sector oficial del 1.5% de lo que se paga en matrícula. Eso es una desventaja frente al sector oficial. Un sector oficial excelente, que ha cambiado en Colombia, sí. Por eso es el momento en que el gobierno nacional debe pensar en los jardines infantiles privados, al igual que en los CDI de bienestar familiar, en la educación primaria, en la educación secundaria y en la educación media del sector privado. Apóyenos. Y por último, quiero manifestarle a los padres de familia y al pueblo colombiano que los costos de las matrículas y mensualidades de la educación privada no lo ponemos nosotros, lo pone el Estado. En el caso de municipios certificados, como el caso nuestro, Palmira y Cali, son los que nos dan resoluciones para poder cobrar unos costos acordes con lo que merece y amerita el valor real del costo de un estudiante. En los municipios no certificados lo hace la Secretaría de Educación departamental, pero en Cali, en Palmira y en las grandes ciudades los costos los impone Secretaría de Educación. Presentamos una propuesta, presentamos un estudio real, certero, de cuánto nos vale un estudiante, haciendo ya una división de todo lo que tenemos que tener como egresos en una institución como las nuestras. Por eso, la Fundación Mercedes Herrera Mora de Tenorio, en sus colegios Mayor Alférez Real, Los Ángeles San Fernando y Comercial de Palmira OETH, pensó en el mismo instante que se creó la fundación de apoyar a los padres de familia con el proceso educativo de sus hijos, mis alumnos del alma, para que puedan ingresar a nuestros colegios. Estamos beneficiándolos con casi un 70% del costo real de los costos de matrículas y mensualidades. Y perdón la redundancia. Lo estamos haciendo sabiendo que podemos manejar un gran presupuesto para poder llevar a cabo todo ese sueño que tienen mis alumnos, los padres, mis maestros, directivos, personal de planta, administrativo y obviamente yo. Los invito a que hagamos un análisis. No critiquemos a la educación privada. Y por último quiero dejarles una incógnita. Miremos dónde estudian los hijos de los grandes líderes de este país, desde la cabeza de esta nación colombiana, maestros, directivos del sector oficial. ¿En qué colegio tienen sus hijos? ¿Será indiscutiblemente que la educación privada es mejor que la oficial? No, somos iguales. A diferencia de que nosotros no paramos y entendemos muchas veces por qué el paro. Pero la educación privada y oficial en Colombia son de altísima calidad, son de altísimo conocimiento, y lo que el Estado quiere demostrarnos es que no es así para poder buscar ayudas en otros campos como la UNESCO, la UNICEF, Naciones Unidas, para meternos en el campo educativo. Los quiero con el alma.
Espero que esta reflexión los haga entender de que la educación privada como la oficial son importantes y de primerísima calidad para esta nación que tanto añoramos y llamamos dulcemente Colombia. Mil gracias.